Juan Buenotorio, candidato independiente al gobierno de Veracruz. Gracias, Juan, por esta oportunidad de platicar contigo, por tus palabras, por tus ideas, por este deseo de ser quien encabece esta jornada democrática y que finalmente pudieras estar al frente del gobierno de Veracruz. No, pues muchas gracias, muy amable, gracias por vernos, por escucharnos y gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Gracias, te agradezco mucho. La situación inédita del estado de Veracruz, políticamente, con un gobernador con tantos desatinos y tanto problema, una frase que tú mismo manejas en cuanto a que ya en Veracruz eso se ha hecho un desmadre, sí. O sea, así expresado de esa manera. Pues sí, porque en todos lados donde va uno es lo que la gente dice y lo que ves de todos lados, entonces no es una, pues yo nomás digo lo que recibo de la ciudadanía. Claro, y eso resume además la realidad de Veracruz. Condiciones inéditas también para un candidato independiente, el problema de las firmas, el problema de cuántos panistas se fueron con Juan Buenotorio, cuántos siguen en el partido pero van a estar con Juan Buenotorio. ¿Cuál es el escenario? ¿Se puede ganar la elección? Sí, Mucio, se puede ganar porque independientemente de todo, representa una alternativa ciudadana seria, importante y que está teniendo mucho acompañamiento ciudadano en todos estos días que ya empecé la campaña. Juan, la decisión de haber nominado candidato a Miguel Ángel Yunes fue un error del PAN. ¿Traicionó sus principios? Yo no quiero criticar al PAN por esa nominación. Yo me salí del PAN precisamente porque estábamos promoviendo que hubiera procesos internos para la selección de candidatos a diputados y a gobernador, que hubiera presentaciones de declaración 3 de 3, que hubiera una serie de elementos para fortalecer la democracia interna del partido y darle voz a los propios miembros activos del PAN. Juan, tenemos dos problemas graves en el estado de Veracruz, gravísimos se puede decir, es la violencia y las finanzas. En el caso de la violencia, tu diagnóstico, las razones y qué se puede hacer. Mira, la violencia se está generando en el estado de Veracruz por una falta de control del propio gobierno. Hay un gran desorden en las instancias de seguridad pública del estado de Veracruz que se les ha ido de las manos y se les ha ido de las manos por corrupción. Por corrupción es que no tenemos seguridad en el estado de Veracruz. Yo me pregunto cómo es posible que haya policías que traigan patrulla, armamento, sueldo, radio y que sirvan estas personas para delinquir por una razón. No han pasado los exámenes de control de confianza. ¿Cómo les dan a esas personas carta abierta para que anden haciendo eso? Yo prefiero no tener ese policía en la calle uniformado que tenerlo. Y ese es parte del inicio de la problemática en el estado de Veracruz. La violencia se ha generado también por el estrés que viven muchas personas, en donde no encuentran opciones para mejorar su crecimiento personal o su desarrollo económico y se refugian o en drogas o en alcoholismo y genera violencia en el ámbito social, pero también violencia al interior de las familias. Y esas personas, esos seres humanos que viven en ese ambiente de violencia, en cualquier momento detonan más violencia. Tenemos problemas en la configuración de nuestro tejido social. No puede seguir el estado de Veracruz en este estado en el que se encuentra, donde a lo que va del año llevamos 900 asesinatos. 900 asesinatos. Y unos por el crimen organizado, y otros por saldos de cuentas, y otros por enfrentamientos entre personas en la calle. Lamentablemente eso está sucediendo. También hay violencia en este tipo cuando los servicios públicos no son lo suficientemente adecuados para los centros urbanos, no hay alumbrado público, no hay transporte público, y entonces las banditas de muchachos, pues en la noche que llegan de trabajar las personas, o temprano cuando salen también, pues por la oscuridad o por vandalismo, lo que quieras, surgen actos de violencia. ¿Corrupción? Pues corrupción hay por todos lados en el estado de Veracruz. Corrupción, por ejemplo, policías, crimen organizado. Pues eso es lo que te dije hace un rato. Para mí, la corrupción es el hilo conductor de todos los problemas que tenemos en Veracruz.
Por corrupción no hay seguridad. Por corrupción no hay medicinas en los hospitales. Por corrupción no hay calidad en la educación. Por corrupción no hay empleo. Por corrupción no hay obra pública que fortalezca la competitividad del estado de Veracruz para detonar crecimiento económico. Es corrupción, 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 que es la hermana de la impunidad. Es la hermana de la impunidad. ¿Y cómo se genera la impunidad? Pues por la falta de aplicar el Estado de Derecho, falta de aplicar la ley. Y ahí empezamos con el fiscal y los ministerios públicos, que son instrumentos autónomos del Estado veracruzano, que no están cumpliendo adecuadamente con su trabajo. Y lo mismo sucede con el Poder Judicial. Si de casualidad un ministerio público abre una averiguación previa y consigna a un juez, el juez al otro día muchas veces da salida a los delincuentes, inclusive cuando los agarran en flagrancia. Entonces, pues tenemos el problema de la violencia en Veracruz, de la corrupción por impunidad, por falta de la aplicación del Estado de Derecho y falta de compromiso de la Fiscalía en Veracruz y del Poder Judicial. ¿Cómo remediarlo? Pues actuando, yo creo que tenemos que hablar todos los poderes del Estado de Veracruz en ese sentido, y el propio Congreso, la legislatura de Veracruz, el gobernador, el Poder Judicial y la Fiscalía, y hacer un acuerdo, ponernos metas medibles cada mes para que con ese esquema vayamos viendo la veracidad y dándole seguimiento al combate a la corrupción, al combate a la impunidad y al combate a la inseguridad de Veracruz. Okay. En cuanto al asunto de las finanzas en el Estado, tú has dado cifras que van mucho más allá de lo que está reconocido oficialmente como la deuda de Veracruz, pero no solamente es la deuda, sino la malversación de recursos públicos, y prácticamente estamos en una situación de quiebra, una quiebra financiera. Sí. El diagnóstico, ¿cuál sería y cuál sería la solución? Mira, el Estado de Veracruz recibe este año 98,000 millones de pesos de presupuesto. El año anterior recibió un poco más, porque para este 2016 hubo recorte, porque Peña Nieto lo está haciendo bien mal, pero bueno. El tema es que todos los años llegan esos recursos. La pregunta también es, ¿a dónde los invierten? En sueldos y salarios, está bien. No lo invierte en medicinas, porque no hay. No lo invierte en calidad en la educación. No hay carreteras, no hay nuevos hospitales, no hay nuevas universidades. De hecho, hay rezago en 7 tecnológicos. ¿Dónde está el dinero? Corrupción y corrupción. No hay manera de que sepamos nosotros cuánto debe verdaderamente Veracruz, porque el gobierno es opaco. Les pregunta a uno cuánto deben y te contestan con un error de pregunta, pero pues sabemos cuál es la realidad, ¿no? Tienen registrados oficialmente en la legislatura de Veracruz poco más de 52,000 millones de pesos. Pero resulta que en el presupuesto dicen servicio de la deuda 5,500 o por ahí ando 6,000 millones. A una tasa del 4%, que es lo que paga el gobierno del Estado, pues simplemente eso lo exponencias al valor del capital y te dice que ahí hay como 80,000 millones. Que ahí hay como 80,000 millones en el sistema financiero, en créditos quirografarios o como los hayan contratado. Pero luego sabemos que hay otras deudas. A la Comisión Federal de Electricidad le deben. Al Instituto de Pensiones le deben como 6,000 millones de pesos. A la Universidad Veracruzana 2,300 millones de pesos. Al impuesto a la nómina le deben 5,000 millones. Al fideicomiso para promover el turismo le deben 1,200 millones. Al Seguro Social le deben. A la Secretaría de Hacienda le deben. Le deben a proveedores de mercancías y materiales. Y les deben a constructores, contratistas. Pues si no hay que ser mago para saber cuánto deben. ¿Y cuál sería la solución? ¿En 2 años se puede hacer algo? No, desde luego que en 2 años no puedes pagar nada de la deuda. Yo pienso, llegando al gobierno, hablar con el sistema financiero y decirles, oigan, señores banqueros, por favor, postérguenme el pago de los intereses para después, y lo mismo el pago de capital que vengan en estos 2 años, porque ese gobierno no puede enfrentar ese compromiso. Hay que ver, parte de la opacidad del gobierno de Veracruz es que no sabemos cuántos recursos
de las participaciones federales están prensados para el pago de la deuda. Yo tengo mis sospechas de que las últimas reestructuraciones que está haciendo el gobernador son precisamente para garantizar esos pagos que fueron mal generados, para garantizar los pagos a esas deudas que fueron mal generadas en su origen, que las han reestructurado para garantizarle a los bancos que puedan cobrar. Eso es una... Bueno, ya no la califico, porque estamos aquí en televisión, pero pues están cancelando el futuro de Veracruz. Yo quiero saber cuántas de esas reestructuras quedaron, utilizaron como garantía las participaciones federales y en qué porcentaje en cada año. No lo sabemos, no lo han dicho, ni la propia legislatura de Veracruz lo ha querido transparentar cuando se les pregunta, y ellos lo aprobaron. ¿Quiénes lo aprobaron? Los partidos políticos en la Cámara. ¿Por qué? Pues por complicidad, porque entre los partidos políticos se acuerdan y se componen y se arreglan, y le aprobaron al gobernador una gobernatura de 2 años. Un crimen para Veracruz, un crimen para Veracruz, pero los partidos políticos lo hicieron. Con eso es con lo que tenemos que acabar. Tenemos que hacer todo esto para construir un Veracruz bueno, un Veracruz que lo trabajemos los propios ciudadanos, entre ciudadanos, y que veamos el interés del ciudadano y no el interés de los políticos o de los partidos políticos. ¿El deslinde de responsabilidades? Pues desde luego que tiene que venir, pero yo lo planteo sensatamente como tiene que ser. Uno desde el Ejecutivo, pues vas a ver el desfalco que hicieron, los malos manejos de los recursos. En el caso de Miguel Ángel Yunes, el discurso del odio, de la venganza, de la indignación, como dice él, ¿sirve o no sirve? Mira, yo no lo voy a calificar, lo van a calificar los electores, los ciudadanos veracruzanos que pues que están viendo esta contienda. Y en el caso de Morena, en el caso de Cuitláhuac, ¿cómo se observa que Andrés Manuel tenga que venir a hacer campaña y levantarle la mano y presentar al candidato Cuitláhuac? Pues mira, que es parte de la estrategia de ese partido, ¿no? Ir posicionándose para el año 2018. Y en ese contexto, pues está la campaña de Veracruz. Ok. Juan, te agradezco mucho estas palabras. Obviamente, esto enriquece todavía más que se conozca a través de los medios, las redes sociales, se conozca el pensamiento de quienes pueden llegar a ser gobernadores de esta entidad. No, al contrario, Mucio, yo te agradezco la oportunidad nuevamente y también a quienes nos han escuchado y visto a través de este programa. Muy amable y felicidades porque sé que es un programa de gran éxito y qué bueno que yo soy parte de tu entrevista. Claro que sí, gracias. Es Juan Buenotorio, candidato independiente al gobierno de Veracruz. Gracias.